países latinoamericanos, que hoy día son los países latinoamericanos. Bueno, estos países, ¿verdad? Bueno, no tenían experiencia de autogobierno. No tenían esa experiencia. A diferencia de Estados Unidos, que sí la tenía. ¿Ya? Las colonias, por ejemplo, inglesas de Norteamérica, claro, tributaban al rey, ¿no es cierto? Tenían su ligazón jurídico, política y económica con el rey de Inglaterra, pero ellos ya tenían una experiencia de autogobernarse. Ya habían autoridades propias. No así en el caso de las, por así decirlo, colonias españolas. Las autoridades eran nombradas desde España. Entonces, esa situación, ¿verdad?, hizo que, una vez producida la revolución independentista, en torno a 1822, ¿verdad? Se dice que la batalla de Ayacucho en Perú da como el punto culmine de ese proceso. Bueno, había que organizar la vida futura de estos países independientes. Y no fue fácil. No fue fácil. De hecho, hubo países, por ejemplo, que cayeron en largos periodos de anarquía. Estoy pensando en Bolivia, estoy pensando, ¿no es cierto?, en Centroamérica. De repente, por ejemplo, estas luchas intestinas que pasó al interior de Perú, en donde fue un periodo largo de intento de organización. En cambio, en Chile, en realidad, claro, lo hubo también, esas luchas, pero fue un periodo mucho más corto, fue mucho más breve, alrededor de entre 7 a 10 años como mucho, desde la caída o abdicación de O'Higgins, ¿no es cierto?, hasta la proclamación de la Constitución del 33. 10 años a todo reventar, digamos, como decimos acá. ¿Se dan cuenta? Entonces, el periodo de lucha por la organización, mal llamado anarquía, fue relativamente breve en nuestro país. ¿Ya? Ahora, ¿qué se entiende por la definición, verdad, de periodo de la organización? Bueno, estos años son caracterizados por la búsqueda de un ordenamiento institucional adecuado que diera forma al Estado. Ello quedó de inmediato, de manifiesto, desde el gobierno de O'Higgins. De hecho, el gobierno de O'Higgins hizo o mandó hacer 2 constituciones, una de carácter provisorio, la de 1818, y otra supuestamente de carácter definitivo, la de 1822. Bueno, pero durante este periodo la lucha por la organización se hizo más turbulenta, por las constantes pugnas entre la aristocracia, los oficiales militares y los ideólogos, ¿ya? Entonces, es decir, los grupos de poder al interior de Chile todavía no estaban de acuerdo qué sistema adoptar para llevar la vida política del Estado. Uno, por ejemplo, los liberales decían más bien una democracia participativa, de corte europeo, con amplias libertades. Los conservadores decían, ya está bien, pero la autoridad, ¿no es cierto?, tiene que tener muchas atribuciones para llevar al país por el orden, por el progreso. Fue tanto este desacuerdo político entre los actores, ¿verdad?, políticos de ese tiempo, que se llegó a una guerra civil, la guerra civil de 1829, ¿verdad? Y este enfrentamiento armado entre estos grupos va a terminar con el triunfo de los conservadores y el advenimiento de la Constitución del 33, ¿ya? En 1833 justamente, que va a durar 92 años. Es la Constitución chilena que más tiempo ha durado, 92 años. Entonces, claro, está ahí está la dicotomía. Por una parte fue un periodo más bien corto, más bien breve, 10 años de historia es poco, ¿no? Ya, pero sí hubo lucha, sí hubo enfrentamientos, sí hubo muerte, ya entre chilenos, ya no chilenos contra españoles, ya no patriotas contra realistas, ya no criollos contra peninsulares, sino que entre chilenos, ¿ya? Y no va a ser la única. Después vamos a ver más adelante que va a haber otra revolución, la de 1891, que va a ser bastante más larga y bastante más funesta. Bueno, durante este periodo de la lucha por la organización, ¿verdad?, se va a implementar 3 constituciones. La Constitución Moralista, redactada por Juan Egaña, el primer señor que está acá, ¿verdad? Las leyes federales, si bien es cierto, fueron 9 leyes sueltas, ¿verdad?, pero en conjunto tenían rango constitucional. El adalid o el ideólogo de eso fue don José Miguel Infante, caballero que está ahí al medio, ¿ya? La mayoría de ellas fueron redactadas por Infante en el año 26. Y la Constitución Liberal, redactada por José Joaquín de Mora, este último, un jurista y literato español, avecindado en Chile, ¿verdad?, que redactó una Constitución que obedecía más o menos al diario de los liberales, también llamados pipiolos, ¿cierto?
Para muchos esta la constitución del 28, jurídicamente era la más perfecta, la mejor elaborada. Sin embargo, duró muy poco, ¿cierto? También se ha dicho que esta constitución, a pesar de lo bien hecho que estaba, no obedecía a la realidad política institucional de Chile de esa época. Ya no obedecía. Bueno, los gobiernos que rigieron a Chile en esta época fueron numerosos, marcados por la dimisión, renuncia de los gobernantes, por la incapacidad de poner orden y por su inexperiencia política. Entonces ahí, ¿verdad? Tenemos ya tres características del periodo de lucha por la organización. Lo repito. En primer lugar, hartos gobiernos, fueron numerosos como dice ahí. Otra, la continua renuncia de los gobernantes, Freire, Pinto, ¿verdad? Blanco Encalada, varias veces renunciaron al poder, cosa que hoy día no se da prácticamente. La incapacidad muchas veces para poner orden. Esa incapacidad yo la veo a dos razones, fundamentalmente porque los hechos se le escaparon de las manos, ¿verdad? Y también porque ¿verdad? La ideología que ellos, ¿no es cierto?, llevaban, la ideología, ¿no es cierto?, que ellos establecían, ¿no?, ¿verdad?, le impedía tomar medidas represivas. Claro, porque, por ejemplo, si un gobierno se decía liberal, defensor de la libertad humana, de la libertad política, de la libertad de pensamiento, de todas las libertades cívicas, digamos, evidentemente sería contradictorio que aplicara medidas represivas. ¿Ya? Entonces eso también influyó. Fue visto por otros actores políticos, ¿verdad?, como una debilidad, cuando era, ¿no es cierto?, una visión, una postura político-partidista, ¿ya? Bueno, ahora, tal vez un elemento que fue positivo, ¿verdad? Prácticamente hubo muy pocos o casi ningún caudillo. Yo diría que Freire podría ser uno, después al término de este periodo, Prieto y Portales, ¿ya? Pero esta lucha, por ejemplo, entre caudillos regionales, como pasó en México, por ejemplo, ¿ya? México se desangró durante más de 150 años por estas luchas entre las regiones, el norte, ¿verdad? Liderado por Rosero Montoya, por Pancho Villa, el sur liderado por Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, el general Madero, etc. Fue un proceso grave, muy complicado, ya de estos líderes que tenían partidarios, algunos elaboraban ideologías muy difusas, eran más bien lealtades más bien de corte personal, estos caudillismos, ¿verdad? Como el caso de México, en Centroamérica también, importante golpe de Estado, guerras civiles, motines. En Chile lo hubo, sí, ¿ya? Pero considerablemente menos que en esas otras latitudes. De hecho, el caudillismo en Chile, claro, porque Freire fue un caudillo, sin duda, pero él era el que encabezaba el bando liberal. ¿Ya? El bando liberal hubiese existido sin Freire, a eso me refiero. ¿Ya? José Joaquín Prieto, el general Prieto, ¿verdad?, encabezó desde Concepción el bando pelucón o conservador, el cual también hubiese existido sin Prieto. Y el ideólogo de la República Autoritaria Conservadora, ¿verdad?, Portales, ya podríamos decir que él sí fue un caudillo, pero de corte ideológico, ya no de corte militar. Entonces, hay diferencias bastante notorias, bastante evidentes en relación al caudillismo que se practicó, por ejemplo, en México, ¿ya? Bueno, de hecho, prontamente tuvimos estabilidad política, y ahí, ¿verdad?, esa línea de tiempo, la voy a maximizar un poquito, ¿verdad? El periodo, ¿verdad?, comienza del ensayo constitucional u organización de la República, ¿no es cierto?, con la aplicación o caída de O'Higgins. Esto fue el 23 de enero de 1823, ¿ya? Pero hubo gobierno de Freire, Ramón Freire, obras como la Constitución Moralista, ¿verdad?, y otras que vamos a ver después, gobierno de Manuel Blanco Encalada, ahí se producen las leyes federales, algunos también le dicen Constitución Federal, pero fueron leyes sueltas, ¿no es cierto? El 26, un breve gobierno o intergobierno de Agustín de Izaguirre, ¿no es cierto? Y el 27 comienza el gobierno de Francisco Antonio Pinto, ¿ya? Ahí en ese gobierno va a triunfar, esa elección, mejor dicho, va a triunfar el bando liberal, también llamado Pipiolo, ¿ya? Y la gota que, desde el punto de vista de los conservadores, de los pelucones, va a rebalsar el vaso,
es decir, se levantan el arma, ¿no es cierto? Para muchos fue un pretexto, digamos, fue la elección, como vamos a ver después, del vicepresidente, ¿cierto? Porque Francisco Toro Pinto había ganado, con bastante holgura, pero el vicepresidente no estaba bien claro qué iba a hacer, porque la Constitución decía que si ningún candidato lograra la mayoría absoluta, el Congreso decidía. Eso decía la Constitución. Y el Congreso, porque tenía mayoría liberal, ¿verdad?, nombra como vicepresidente a Joaquín Vicuña, que había salido cuarto en la elección. Claro, estaba en las reglas, se podía hacer eso, pero los conservadores, ¿verdad?, lo sintieron como una burla, como un atropello a su, por así decirlo, representatividad, y se levantan el arma. Y esto termina en la batalla de Lircay, ¿ya?, en 1830. Con eso comienza la república autoritaria, aristocrática o conservadora, se le llama. Bueno, dentro de hecho, estos caudillos o jefes, líderes que tuvo este periodo en Chile, el primero es don Ramón Freire. ¿Ya? Si alguna vez le ha llamado la atención porque en Quillota existe la calle Freire en homenaje a este señor. ¿Ya? Él gobierna, bueno, varias veces, ¿eh? Pero en el periodo que nos vamos a referir aquí fue de 1823 a 1826. ¿Ya? Luego de la renuncia de O'Higgins, ¿cierto? El 28 de enero de 1823, una junta de gobierno administra el país. ¿Ya? Esa junta de gobierno fue integrada por José Miguel Infante, por Agustín de Iseguirre y por Fernando Razoles. ¿Ya? No fueron muchos días, fueron, yo diría, me parece en el caso de durar meses. Pero esta junta de gobierno le entrega, como dice ahí, el poder al general Freire, que todavía se llamaba el cargo de director supremo. ¿Ya? Director supremo. Ya que el cargo de presidente no se creará hasta 1826. ¿Cierto? O sea, O'Higgins, Guante Carrera, ¿verdad? Pueyrredón, ¿cierto? Irrezarri, que más me falta, Ramón Freire, ellos gobernaron como directores supremos. El cargo de presidente se va a crear en el año 1826. Este militar era poseedor del respeto de las tropas chilenas por su brillante actuación en las campañas de la independencia. Claro, porque a su favor, Freire, ¿verdad?, podía exhibir que él peleó en el campo de batalla a favor de la libertad de Chile. Ya, de hecho, por ejemplo, Freire le tocó disolver el sitio de Talcahuano, que estaba rodeado por las tropas realistas, ¿verdad? Y en un acto desesperado, Freire, ¿no es cierto?, rompe ese sitio y liberó al puerto de Talcahuano. Freire también estuvo con O'Higgins en Rancagua, cuando O'Higgins, ¿no es cierto?, en forma heroica, sale de la plaza de Rancagua, en medio, siempre lo digo así, de una lluvia de balas, porque eso fue. Quien estaba ahí con él fue Freire. O sea, a Freire no le podían contar cuentos de que no se le había jugado por la independencia, ¿te das cuenta? Pero después que termine ese proceso, Freire se inclina por el liberalismo, por el bando liberal, ¿ya? Y los liberales acompañaban a Freire en su gestión, en su gobierno. Algunas obras que de alguna forma reflejan el pensamiento liberal. Lo primero, número uno, la obra más destacada es la abolición definitiva de la esclavitud. O sea, a partir del 24 de julio del 23, ¿verdad?, en Chile ya no hubo más esclavos. Por eso se dice que nuestro país fue el segundo país en el mundo en hacer esto. El primero fue Dinamarca y el segundo fue Chile. Ahora, nuestro país sí tiene un importante antecedente, que fue la ley de libertad de vientres. Esto que lo explicábamos en clase anterior. Esa ley, ¿verdad?, de 1811, bastante temprana, daba la libertad a los hijos de esclavos que nacían en nuestro país. Eso se llamó ley de libertad de vientres, porque ya hubo una pareja de esclavos, ¿verdad? La mujer estaba encinta, entonces tenía por lo menos la certidumbre, la esperanza de que su hijo iba a ser libre. Por eso se llamó ley de libertad de vientres. Además, esa ley, la de libertad de vientres, prohibía el comprar más esclavos, no se podía comprar más esclavos, y también decía que si un esclavo que acompañaba a un amo extranjero dentro del territorio chileno y se quedaba por más de 6 meses, quedaba libre. O sea, la ley de libertad de vientres de verdad prácticamente fue la abolición del esclavitud, pero no lo fue totalmente, porque los esclavos adultos que estaban al momento de cumplirse esa ley seguían siendo esclavos. Bueno, Freire eliminó la esclavitud de manera definitiva, ¿ya?
Y yo recalco esto, fíjense que Brasil elimina la esclavitud en 1800 y tanto, 80 y tanto, o sea, yo diría como 60 años después. Estados Unidos tuvo que pasar por una guerra civil, todo el proceso es el norte contra el sur, ¿no es cierto? Yanquis contra rebeldes, la unión contra la confederación, bueno, Lincoln y todo el tema de la esclavitud allá. 1865 y acá 1823. Para que el cuadro quede completo hay que decir que en nuestro país en ese momento había muy pocos esclavos. ¿Ya? La mayoría de ellos ya de avanzada edad, ¿verdad? Entonces a Freire le fue relativamente más fácil eliminar la esclavitud. Bueno, también una ley de libertad de prensa y de código de comercio. Durante su presidencia, estamos hablando de Freire, ¿verdad? También se decretó la libertad de prensa. Siendo presidente, coayudó, es decir, colaboró, ¿verdad?, en la redacción del reglamento del comercio chileno. Este último incentivó el mercado económico y comercial de la naciente República Independiente Austral, es decir, nosotros. ¿Ya? En el fondo, ese reglamento impulsaba la exportación. Piensen ustedes que durante la colonia existía el monopolio comercial, ¿se acuerdan? Que consistía en que Chile solamente le podía vender productos a España, solamente a España y bajo los precios que fijara España. Lo mismo, comprar productos a España y bajo los precios que fijara España. Entonces, ese tema causó mucho rencor en los criollos, es decir, hijos de españoles nacidos en Chile. Tanto es así que cuando a la primera que pudieron tener una decisión gubernamental, con la primera Junta Nacional de Gobierno, una de las primeras medidas que los criollos hicieron fue decretar la libertad de comercio con todos los países de la tierra. ¿Ya? Aunque hay una excepción, sí, excepto los enemigos de España. Pero eso evidencia lo que les disgustaba el monopolio comercial. Bueno, Freire, ¿no es cierto?, sabiendo eso y queriendo, ¿verdad?, fundar, por así decirlo, el comercio exterior chileno, ¿verdad?, crea este reglamento y código de comercio. Bueno, algunas medidas comerciales, por ejemplo, resaltan algunas medidas monopólicas, y aquí se da una suerte de contradicción, ¿ya? Ocurre que el gobierno de Freire, yo creo, lo arrepentido que después estaban, Bueno, ¿cuánto es el antecedente? Nuestro país tenía una deuda con Inglaterra. O'Higgins, cuando se hace cargo del país, se da cuenta que prácticamente las arcas fiscales estaban vacías. La guerra de independencia se había prácticamente llevado todo. Entonces, para echar a andar el país, el gobierno de O'Higgins, con el ministro, ¿cierto?, Irizarry, Antonio José de Irizarry, ¿verdad?, pide a Inglaterra, o mejor dicho, a bancos ingleses, 1 millón de libras esterlinas. Dinero bastante para esa época. 1 millón de libras esterlinas, ¿ya? Pues ocurre que cae O'Higgins, termina ese gobierno, pero la deuda seguía. Y era un peso internacional que Chile tenía, pero estaba cumpliendo con sus obligaciones del préstamo, ¿verdad?, o del empréstito de Chile con Inglaterra. Entonces, para poder pagar eso, yo repito, lo arrepentí que después estuvieron por la solución. ¿Qué es lo que hizo el gobierno de Freire? Dijo, ya, ¿saben qué más? Vamos a declarar distintos productos como el tabaco, el café, el té, los naipes, los licores, pero fundamentalmente el tabaco, una práctica monopólica. Es decir, lo que ellos habían criticado, el monopolio, ¿verdad?, de España, también lo tuvieron que hacer. ¿Ya? Entonces, ¿cuál era el tema? Que una empresa, por concurso público, ¿verdad?, se hiciera cargo en forma exclusiva, en forma monopólica, de estas ventas. Tabaco, té, café, naipes, licores. ¿Ya? Pero a cambio de que esta empresa se hiciera cargo de la deuda de Chile con Inglaterra. ¿Se entiende? O sea, esta empresa, ¿no es cierto?, ellos, ¿verdad?, podían vender tabaco y demás especies, ¿verdad?, que decía la ley en nuestro país, a cambio de que empezaran a pagar los dividendos, que era así como dividendos, que Chile tenía que, a muchos de ellos estaban en pago, ¿verdad?, y con intereses, tenía con Inglaterra. Bueno, la única empresa que se presentó a este suerte de concurso público, porque la verdad era un negocio muy arriesgado, fue la empresa Portales C y Compañía. ¿Ya? Portales, el mismo Portales que después fue ministro. Fue un fracaso estruendoso. Fue un fracaso estruendoso. Por muchos motivos, porque era un negocio que excedió a la capacidad de gestión de esta empresa, ¿verdad? El capital que ellos tenían era bastante exiguo.
tanto así que el propio Estado le tuvo que entregar un dinero para que empezaran a funcionar, ¿no es cierto? Y bueno, y al final a duras penas pudieron pagar el primer dividendo de la deuda y después simplemente no pudieron porque había mucho contrabando, mucho contrabando. También, por ejemplo, había una enorme cantidad de estos productos que estaban en el comercio con anterioridad a la ley. Entonces era muy difícil pesquisar que no vendieran eso, porque ya estaba antes de por los negocios, etc. La cosa es que fracasó. Portales señaló que el fracaso del estanco del tabaco, como se le llamó, ¿verdad?, no se debió a su incapacidad o que fue un negocio demasiado ambicioso, audaz, no. Portales dijo una y otra vez que el fracaso se debió a la corrupción del gobierno liberal. Los historiadores piensan, de verdad, que eso casi fue una excusa. Si bien es cierto, hubo cierta corrupción, ¿verdad?, algún tipo de autoridad regional, local, que no colaboró que se practicara el monopolio, el estanco, pero fundamentalmente se debió a capacidad de gestión de la propia empresa. Porque imagínense, ellos tenían que velar para que en todo el país solamente esa empresa comerciara los productos que yo señalaba. Entonces era un negocio demasiado complejo. La costa chilena siempre ha sido una costa muy, hasta el día de hoy, imagínate, con la tecnología que existe hoy día, muy vulnerable al contrabando. Entonces, y más encima la autoridad del gobierno, y ahí a lo mejor tenía razón Portales, ¿verdad?, el rol que a ellos les correspondía asumir, como vigilar, ¿verdad?, que se cumpliera el monopolio o estanco del tabaco, no lo hacían de muy buen grado, no le colocaban demasiado pino o celo en su trabajo. De ahí la empresa fracasa y quebró. Y quebró, tuvo que deshacerse el contrato, ¿verdad?, y la deuda siguió en paga. Siguió en paga. Bueno, otro elemento importante dentro de obra importante dentro del gobierno de Freire fue el cambio, miren, de Chile en lugar de patria. ¿Cómo eran ustedes? Claro, porque fíjense que incluso década del 20 ya, todavía a Chile la gente no decía Chile, decían la patria, no Chile. Pero ocurre que patria es un concepto muy genérico, es un abstracto, es un concepto cívico, un concepto nacional. Entonces, era necesario, y de hecho el decreto, ¿verdad?, de Freire lo dice eso, era necesario individualizar de mejor forma la identidad de nuestra patria. Entonces dice, sustitúyase en las ordenanzas, en los membretes, en el que vive de los centinelas, en todos los discursos oficiales, la voz patria por la voz Chile. Y ahí de verdad, nos llamamos de verdad Chile. República de Chile o Chile a secas. Gobierno de Freire. Suena como extraño, ¿no?, pero antes no nos llamábamos oficialmente Chile. ¿Se dan cuenta? Bueno, otra importante también obra, esta de carácter, ¿no es cierto?, de defensa, fue la expulsión de las tropas españolas del archipiélago de Chiloé. Una de las actuaciones más exitosas de la obra política y militar de Ramón Freire fue la expulsión definitiva del contingente español militar realista ubicado en el archipiélago de Chiloé. ¿Ya? Lo que pasa es que ya se produce la independencia, ¿no? Se produce la batalla de Maipú, todo eso, ¿ya? Las tropas españolas del centro evacúan el país, incluso algunos jefes fueron apresados y otros huyeron, pero ocurre que en la isla de Chiloé, dirigidos por Antonio de Quintanilla, los chilotes seguían siendo realistas. Incluso en un momento dado, el Lord Cochrane, en el gobierno O'Higgins, intenta desembarcar ahí y expulsar a los realistas y fracasa. Entonces, pasaba y pasaba el tiempo, y la isla de Chiloé y las islas cercanas seguían estando en poder de los realistas, es decir, que reconocían a España como su madre patria. Entonces, aquí de verdad, esto es un medio mito, hay una suerte así como de malentendido histórico, pero se dice que Bolívar, el libertador, ¿no es cierto?, venezolano, que fue liberando países desde el norte, ¿verdad?, Venezuela, Colombia, bueno, de alguna forma Ecuador, Perú, Bolivia, etc., presiona a Freire para que por fin nuestro país expulse a los españoles de Chiloé. Incluso cuando en un momento dado se dice que Freire titubeó, porque no contaba en ese instante con los recursos para hacerlo, se dice, esto repito, lo recalco, que Bolívar le habría dicho, ya,
Si no lo hace usted, general, lo voy a hacer yo, pero anexionaré Chiloé al Perú. O sea, si lo hacía Bolívar, ¿verdad? Expulsar él a los españoles de Chiloé, la isla de Chiloé iba a quedar para el Perú, y no para Chile. Hay gente que entendía la materia que opina que esto, si fue así, fue más bien como una amenaza. Porque geopolíticamente hablando, ¿verdad? Es bien difícil que Chiloé haya, de verdad, en términos prácticos, quedado en manos de Perú, ¿no es cierto? Por la distancia, etc. Sobre todo en esa época. La cosa está aquí, amenaza o bravuconada o no, Freire se puso las pilas, ¿verdad? Y desembarca en Chiloé, después de 2 batallas, Pudeto, por eso la calle Pudeto se llama así, y Bellavista, ¿verdad? Expulsa finalmente a los españoles de Chiloé. Y Chiloé se incorpora a nuestra soberanía. Por eso, igual que La Serena, pero ahí no me acuerdo la fecha exacta en realidad, ¿para qué les voy a mentir? Lo mismo que La Serena, Coquimbo, los chilotes tienen, además del 18 de septiembre, tienen otra fiesta patria. ¿Ya? Así como La Serena, ellos celebran por ahí por el 22, ¿no es cierto? 21-22. Pues supone que llegó la noticia ya, ¿verdad? Bueno, acá también tienen otra fecha, aparte del 18, o sea, salieron ganando. Pero no me acuerdo qué fecha. Pero yo sé que tienen otra fecha, además del 18. Bueno, otra obra importante del gobierno de Freire, ¿verdad? Fue la dictación de la Constitución Moralista de 1823, ¿ya? Cuyo redactor, como ya dije, ¿verdad? Fue don Mariano Egaña. ¿Por qué se le llamó moralista? Porque esta Constitución estaba entendida como que debía mejorar las virtudes cívicas, éticas y morales de la población. Pretendía reglamentar tanto la vida pública como privada de la gente. Entonces, está bien pensada, y de hecho no le quito mérito en cuanto a los valores, ¿ah? Pero incurría en una gran cantidad, un exceso de reglamento, normas, incluso para muchos parecía más bien un manual de buenas costumbres que una constitución. La constitución fundamentalmente tiene que estar dirigida hacia lo público, más que a lo privado. Entonces, por eso esta constitución, a pesar de que don Juan Egaña, ¿no es cierto?, un jurisconsulto de prestigio, ¿verdad?, de un estilo bastante culto, estético, esta constitución duró muy poco. 3 años duró. 3 años. Bueno, eso respecto a Freire. Para muchos, ¿verdad?, uno de los gobiernos más, ¿no es cierto?, positivos de este tiempo fue de don Ramón Freire. Le reitero, Constitución moralista, anexión de Chiloé, abolición definitiva de la esclavitud, el estanco del Taco, que fue como mejor lo más negativo, el comercio, el reglamento de comercio, ¿ya? En general habla de un buen gobierno en general. Pero don Ramón, que no tenía de verdad una intención de perpetuarse el poder, él renuncia. Para dedicarse a su actividad privada, ojo, ¿sí? Él tenía una hacienda ahí cerca de Chena, ahí afuera de Santiago, ¿verdad? Y él varias veces dijo que él, una vez que el país estuviera pacificado, tranquilo, él se iba a retirar a su hacienda. No quería, pero varias veces tuvo que volver. Y en una, lamentablemente, en una de sus vueltas le va bastante mal, como vamos a ver ahora. Bueno, ¿quién reemplaza por elección a don Ramón Freire? Muchachos, ¿hasta aquí alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Usted sabe que yo me entusiasmo hablando de esto, pero es bueno que a lo mejor ustedes pregunten también. ¿Ya? No, pero bueno, si existe alguna duda, me interrumpe nomás. Ni un problema, o me escriben por chat, ¿ya? Tía Jenny, gentilmente, como siempre su costumbre, ¿verdad? Me lo lee, ¿ya? Bien, pues Gobierno de Manuel Blanco en Calada. Esto es lo que me parece que ustedes fueron, un joven me preguntó con respecto a si el primer presidente de Chile fue argentino. Claro, ¿no es cierto? Sí. Bueno, aquí tenemos, se lo presento, don Manuel Blanco en Calada, ¿ya? Él asume el gobierno el 9 de julio de 1826, este caballero que está ahí. Claro, él nace en Argentina, nació en Buenos Aires, pero tempranamente llegó a Chile, sí, en realidad él fue como anecdótico que nació allá, ¿eh? Prácticamente toda su vida, carrera, bienes, fue aquí en Chile. Bueno, bajo su gobierno se aprueban una serie de leyes que inician la práctica del sistema federal, ¿ya? Fue en el gobierno de Blanco Encalada, pero el ideólogo, el que de verdad creía que implantando el federalismo en Chile se podía mejorar, ¿no es cierto?, el nivel de vida
de la República, etcétera, fue don José Miguel Infante. Hay razones que lo explican, ¿eh? Para muchos, ¿no es cierto?, la implementación fallida al final del federalismo en Chile se debe a que ya en ese momento Estados Unidos se perfilaba como una potencia continental, no mundial, pero sí continental. Entonces el ejemplo de Estados Unidos y de su sistema de Estado, de gobierno, ¿verdad?, habría influido para que se intentara aplicar eso en Chile. Un detalle, en la actualidad, fíjense, la mayoría de los países del mundo son repúblicas federales, más que unitarias. Chile es como una excepción. Venezuela, Argentina, no sé, Brasil, México, ¿ya? Suiza, Alemania, la mayoría son repúblicas federales, en la cual, ¿verdad?, existe un gobierno central, ¿verdad?, que asume la representación de ese país ante la comunidad internacional, pero al interior existen poderes autónomos, con atribuciones autónomas. Lo que en Estados Unidos se dice los estados, en Argentina las provincias. La mayoría son estados, ¿eh? Por ejemplo, en Estados Unidos 51, ¿no es cierto? Estados. Ahí hay un gobernador elegido por la gente. Incluso cuando hay elecciones presidenciales, los representantes al colegio electoral es por estado. Es por estado. Ahí en Estados Unidos no, el voto urna, que se llama, es un referente nomás. Se puede dar el caso de que un candidato saque más votos en el país entero, pero igual pierda la presidencia. Por los estados, ¿no es cierto?, que por cantidad de habitantes llevan más electores a este colegio electoral. Bueno, se intentó, ¿verdad?, aplicar el sistema federalista en Chile. Y una de las leyes que reglamentaron ese cambio, ¿verdad?, fue que el primer mandatario dejó de llamarse director supremo y se transformó en presidente de la República. Era la primera vez que se hablaba tal cual de presidente de la República, ¿ya? Y el primero fue el propio Blanco Encalada, ¿ya? Fue una mala experiencia para don Manuel, lamentablemente, porque los hechos lo superaron. De hecho, renunció. Fíjate, de julio a septiembre, julio, agosto, septiembre, 2 meses. Lo que es la cosa, el primer presidente de Chile duró 2 meses en el cargo, ¿ya? El primer gobernante elegido en Chile, Mateo Tadeo Zambrano, duró 6 meses. ¿Sabéis que la historia nos da algunas luces? ¿Eh? Claro, el primer gobernante elegido en Chile, Mateo Tadeo Zambrano, duró 6 meses más o menos en el cargo. El primer presidente de Chile, tal cual, duró 2 meses, menos todavía, ¿ya? Bueno, fracasó el federalismo. Las razones son múltiples, ¿eh? Por ejemplo, se crearon más provincias, de hecho 8, el federalismo, ¿verdad? Coquimbo, Aconcagua, Santiago, Colchagua, Ñuble, Concepción, Valdivia y Chiloé, 8, ¿ya? 8 provincias. Claro, se crearon las provincias, pero no se le dio los recursos adecuados para gobernar correctamente. Entonces los gobernadores de estas provincias autónomas, la verdad es que tuvieron que seguir golpeando la puerta del Poder Central de Santiago. Entonces esta autonomía quedó como en el papel, porque claro, me explico, y también puede pasar, espero que no, con los gobernadores regionales elegidos hace poco. No basta con crear un cargo, muchachos. La ley también tiene que proveer de los recursos para que ese cargo de verdad sea autónomo. Porque si no, si todo sigue siendo el queque económico, sigue siendo cortado en Santiago, no se va a avanzar mucho en descentralizar Chile, que es lo que de alguna forma han reclamado algunos de los actuales gobernadores elegidos. ¿Te das cuenta? Porque hasta hace poco, el intendente regional, ¿qué es lo que era? Era el representante, el presidente de la República en cada región. Así se entendía. Pero ahora no. El gobernador no está elegido aparte. Puede ser perfectamente presidente de un signo político y su gobernador, como pasa en Santiago. El presidente Piñera es de derecha, ¿no es cierto? La gobernadora de la región metropolitana, ¿verdad? El gobernador, ¿cierto?, es el señor Orrego, de voto cristiano. La alcaldesa de Santiago es comunista. Entonces, presidente de derecha, gobernador de C y alcaldesa PC de Santiago, donde está el gobierno. Entonces, ustedes, ¿pero cómo van a funcionar? Bueno, por altura de mira cívico, ¿no es cierto? Ponerse de acuerdo en los mínimos, ¿verdad?, indispensables para poder gobernar, porque si no sería imposible, un choque permanente de atribuciones, ¿verdad? Bueno, acá lamentablemente eso, lo que estoy viendo ahí en el Power, no se logró nunca.
Y el federalismo, ¿verdad?, duró 2 años, 2 años, del 26 al 28. Ahí se cambió nuevamente, ¿ya? Bueno, ya bueno, el último párrafo, ¿verdad?, recalca, ¿no es cierto?, el tema que Manuel Blanco Calá fue el primer gobernante de Chile en llevar el título de presidente de la República. Acá, yo ahora voy a escuchar lo siguiente. Bueno, aquí tenemos a don Manuel, ¿no es cierto?, con su uniforme marino, él era marino, ¿ya? Y la banda presidencial. Ya. Pero esta banda presidencial, en realidad, aquí hay un pequeño error histórico. ¿Eh? Este es un cuadro, bueno, hecho hace muchos años ya. ¿Cuál es el pequeño error histórico? Que la banda presidencial tricolor, ¿verdad?, fue ideada por Portales, pero después de don Manuel. En ese tiempo, los presidentes de la República, o los mandatarios, ¿verdad?, llevaban una banda azul entera. Azul. Esta banda presidencial tricolor, que sería lo más lógico por la bandera, ¿verdad?, fue creada posterior a Blanco Encalada. Lo que pasa es que tal vez, ¿verdad?, cuando se hizo un cuadro conmemorativo de don Manuel, el pintor, ¿verdad?, que hizo, a lo mejor no sabía ese detalle, ¿no? Pero la bandera originalmente era azul, entera, no tricolor. ¿Eh? Un detalle más, en todo caso. Bien, pues, consultas, dudas, interrumpen nomás, siempre lo recalco, ¿ya? Bueno, otro gobierno de este periodo, y aquí donde va a empezar a provocarse la guerra civil, fue el gobierno de don Francisco Antonio Pinto, ¿ya? Este señor gobernó entre 1827 y 1829. Ya luego de la renuncia de Ramón Freire, Pinto, quien era vicepresidente, asumió la conducción del Estado, apoyado por la coalición Pipiola Liberal, ¿ya? Es decir, el grupo que respaldaba al presidente Pinto, Francisco Antonio Pinto, era de los grupos pipiolos o federales, ¿ya?, que todavía quedaban, ¿no es cierto? Suspendió la constitución vigente, es decir, la del 26, por la cual la coalición se dividió. Claro, cuando el presidente Pinto, ¿verdad?, decretó el fin del federalismo, parte de su coalición lo dejó, lo abandonó, porque sintió que, no sé, una tradición política, algo por el estilo. Ya, bajo su gobierno se redacta la Constitución del 28, obra del literato español José Joaquín de Mora. ¿Ya? En las elecciones generales del 29, los votos lo confirman a General Pinto, ¿verdad?, como presidente. Es decir, Pinto ganó al galope, ganó tranquilo. Pero al momento de elegir vicepresidente, se produce una situación que sería aprovechada por los pelucones conservadores y los conspiradores estanqueros, dando lugar a la llamada guerra civil del 29 y 30. ¿Cierto? Para vicepresidente se presentaron unos candidatos, ¿verdad? Y Joaquín Vicuña salió tercero. Antes que él, obtuvo más votos que él, ¿no es cierto?, el general Prieto, conservador, y por sobre Prieto, señor Ruiz Tagle, conservador, también. O sea, Vicuña salió tercero, salió cuarto, no, salió tercero en la elección. Entonces el Congreso Nacional, que estaba en manos de los liberales, de todas formas lo elige vicepresidente de la República. Y esto provoca, ¿verdad?, el motín de los pelucones o conservadores, ¿no es cierto?, y estalla la guerra civil. Hay que aclarar un punto. El tema de que los liberales hayan elegido en el Congreso un vicepresidente de sus filas era legal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como ningún candidato había logrado mayoría absoluta, ¿verdad?, el Congreso decidía. Y haciendo uso de sus atribuciones, los liberales, ¿verdad?, nombran a Joaquín Vicuña vicepresidente de la República. En ese tiempo el cargo existía de forma permanente, hoy día ya no, ¿ah? Ya, eso es lo legal, estaban dentro de las reglas. Pero también se ha dicho que ahí a lo mejor faltó manejo o negociación política, ¿ya? Porque de verdad este señor había salido último en la elección. E igual forma lo nombran vicepresidente, ¿ya? Y por supuesto, cuando es nombrado Vicuña como vicepresidente, por una parte, Pinto renuncia al cargo, para, según él, por cierto, para mejorar un poco el ambiente tan crispado que estaba, ¿ya? Pero eso no fue suficiente, ¿verdad? Porque ya los conservadores, encabezados por Prieto, general Prieto, se habían alzado en armas. Y se produjo después la batalla, bueno, hubo algunas batallas previas más pequeñas, ¿verdad? Combate a Chacabía, pero sobre todo la batalla de Lircay.
en donde el triunfo pelucón fue absoluto, ¿ya? Y comienza la República Autoritaria o pelucona. Ahora, ¿qué bandos se produjeron en el periodo de lucha por la organización? En este periodo no se puede hablar de partidos políticos, tal como los conocemos hoy día, con una organización clara, objetivo, definido, autoridades partidarias. No, eran más bien grupos de opinión, corrientes de opinión, bandos, como dice ahí, que unían gente con intereses comunes, ¿ya? Entonces, esta suerte de los pelucones, los pipiolos, los federalistas, los tanqueros, los higuinistas, ¿verdad? Se podría decir como, son como los nacientes partidos políticos, que con el tiempo darían origen ya a partidos políticos en regla como hoy día. De hecho, existe una ley de partidos políticos, ¿ya? Bueno, estos fueron los más importantes: pelucones, pipiolos, federalistas, estanqueros y ojiguinistas, ¿ya? Los pelucones eran un bando formado principalmente por la aristocracia castellano-vasca, ¿ya? Es decir, gente de alta alcurnia, por así decirlo, heredera de la nobleza colonial. Algunos habían tenido títulos de nobleza, eran dueños de la tierra, era un grupo bastante influyente, ¿ya? Los pelucones. De hecho, se les decía pelucones porque algunos de ellos, ¿verdad?, eran herederos de los nobles que, para demostrar elegancia, alta alcurnia, usaban pelucas blancas, ¿ya? Y pelucas empolvadas, así, para una muestra de elegancia. Algo más o menos cuando, no sé si de repente han visto, ¿verdad?, en la televisión de repente muestran las Cortes Supremas inglesas, ¿sí?, que los jueces se colocan las pelucas hasta el día. Sí. En La Haya, lo mismo, como chistoso. Bueno, todo peinadito, así. Yo una vez cuando me hacía harto calor allá y les corría la bota a los jueces, bueno. Ya, por eso se les decía pelucones, por este elemento estético, ¿cierto?, que querían los pelucones. Cortarse el pelo, no cortarse el pelo. Buscaban una administración centralizada, autoritaria, regida por organismos colegiados, ¿ya? O sea, los pelucones no eran partidarios de una dictadura como la de Carrera o la de O'Higgins, por ejemplo. Ellos eran más partidarios de gobiernos de varios miembros, la Junta, ¿ya? Eso. Eran de carácter conservador, en lo valórico, en lo moral, ¿ya? Y muy apegados a la Iglesia Católica. Para muchos, yo te diría, todo el siglo XIX y 3/4 partes del siglo XX, ¿ya? Los pelucones, después los conservadores, fueron como el brazo político de la Iglesia Católica. Muchos de sus dirigentes, ¿verdad?, eran hermanos, primos de obispos y arzobispos. Entonces, el nexo entre la Iglesia Católica y los conservadores o pelucones tempranamente fue muy potente, ¿ya? Se dice que buscaban el reemplazo de la autoridad real en forma muy simple. Como que de alguna manera, ¿verdad?, ellos decían, ya, mantengamos la estructura propia de la colonia, del sistema monárquico, ¿verdad?, pero bajo una forma republicana. Los pelucones eran contrarios a todo tipo de cambio social. Para ellos, la sociedad estaba así, porque ellos querían que estuviera así. Había gente que mandaba, que tenía plata, que era rica, y había gente que obedecía, que era pobre, ¿verdad? Y bueno, y la vida que tocó, ¿no? ¿Ya? Y este tema, te digo, ese tema influyó durante muchos años en Chile, ¿ya? Si ustedes, por ejemplo, pueden ver, está por ahí todavía, la película La Casa de los Espíritus, basada en la novela de Isabel Allende, muestra de verdad el que muchos dueños de fondos en nuestro país prácticamente actúan como monarcas dentro de su hacienda, donde el patrón de verdad era autoridad, pero indiscutible. Medio caricaturizado, por ejemplo, en el Señor de la Querencia, para ustedes más o menos se den una idea, en donde anda de llevarle la contra al patrón, pues, de verdad te puede costar la vida. Entonces los pelucones un poco defendían eso, ¿ya? Esto es un orden creado y legitimado por Dios y la Iglesia. Algunos tienen que mandar, otros tienen que obedecer, punto. ¿Te das cuenta? Y eso de verdad fue muy potente, sobre todo en el campo. Sobre todo en el campo. No hablemos de derechos laborales, por ejemplo. Incluso, por ejemplo, muchos dueños de hacienda, cuando le hablaban de pagarle un salario a sus trabajadores, decían, pero ¿cómo si yo les doy casa, les doy comida, vestuario? ¿Y qué quieren plata para hacer? Lo veía incluso hasta como mal agradecido por estar pidiendo dinero. Entonces, el tema de la defensa de los derechos laborales también se va a demorar, ¿ya? Bueno, los pipiolos
eran de carácter liberal, buscaban la prioridad de los derechos y libertades humanas, la instauración de apresurado de un sistema democrático, creyendo que las leyes moldean a una nación. Los primeros decían, bueno, la única forma que se instaure la democracia en Chile es que la gente participe en la vida democrática. Ellos decían, nosotros ya, que la gente se acostumbre a votar, que se acostumbre a opinar, que se acostumbre a proponer cosas. Esta postura a nosotros, desde hoy, nos parece obviamente la más simpática, porque es lógico, ¿verdad?, que ellos tempranamente hayan luchado por esos ideales, pero lamentablemente en el tiempo que estamos hablando ahí, era muy difícil. ¿Para qué estamos en cosas? Piensen ustedes que el analfabetismo en Chile era elevado, muchachos, era elevado. A un peón de Hacienda, por ejemplo, a un aldeano o una aldeana, ¿verdad?, era bien difícil hablarle de virtudes cívicas, cuando su norte, ¿no es cierto?, era alimentar a su familia y que no darle problema al patrón, de verdad. Entonces, el pipiollismo era muy ideal, sin duda, una bella ideología, pero cayó lamentablemente en la impracticabilidad, ¿ya? Uno de los principales representantes fue, bueno, Ramón Freire, ¿ya? Y los federalistas, ¿no es cierto? Yo, de hecho, ahora voy a llegar hasta ahí, a este federalista, ¿no es cierto? Y voy a exponer la pregunta esencial, ¿ya? Como tenemos mañana, ¿verdad?, para rematar el PPT. Los federalistas son liberales radicalizados, ¿ya?, en el gran desarrollo de Estados Unidos. Estaban liderados por José Miguel Infante, ¿verdad?, ya lo hemos nombrado, ¿verdad?, y buscaban la implantación del sistema federal en Chile, el cual se materializó durante el gobierno presidencial de Manuel Blanco Encalada. Los federalistas, ¿verdad?, pensaban, ¿no es cierto?, que la grandeza temprana de Estados Unidos a nivel continental se debía al federalismo. Se debía al federalismo. Sí, en alguna forma sí, pero la verdad es que hay muchas más causas. Entre otras cosas, ¿no es cierto?, como yo dije antes, que Estados Unidos, incluso de su colonia, de cuando era colonia de Inglaterra, ya tenían experiencia de autogobierno. No fue el caso de Chile y de América, que costó mucho crear esa tradición, ¿ya?, de autogobierno. Bueno, esto lo vamos a ver, nosotros explicar mañana. Estanqueros y O'Higginistas, ¿verdad? Estanqueros, exactamente, Diego Portales va a empezar cada vez a ser más nombrado. Don Diego Portales y Palazuelos, personaje complicado, lo he dicho en algunas clases por ahí, un tipo muy especial, Portales. La guerra civil, que ha adelantado un poco su final, ¿verdad?, en donde ganan los conservadores o pelucones. Y allí, por ejemplo, esto, si bien es cierto, esto no se envía, ¿ya?, pero puede ser la base de la prueba mensual, ¿ya?, que en este caso tengo entendido que va a ser considerando agosto, ¿verdad?, y no julio, ¿ya? Entonces, dice, basándose en los puestos de la clase, con la ayuda de la web, elabora una definición de organización de la República, ¿ya? Señala 3 constituciones del periodo de organización, y que la redactó. Comente 2 características generales del periodo de organización de la República, ¿ya? Entonces, para que me alcance el tiempo, como esto lo van mañana, entonces aquí les dejamos las preguntas esenciales. Entonces, en otra pregunta esencial por ahí, me acuerdo que ustedes ya contestaron el sistema de término variado, ¿ya? ¿No es cierto? Bastante amigable, no hay ningún inconveniente. ¿No es cierto? Acá tengo letrada pelucones, B pipiolos, C federalistas, D estanqueros, E o'higginistas, ¿ya? Ya, yo todavía no he explicado el D y el E, pero está ahí a su disposición, ¿ya? Entonces usted piensa, por ejemplo, que los pelucones eran usted coloca A. Ahí. Si usted cree que o'higginistas eran estos de acá, usted coloca ahí E. Igual que está decir que los ejemplos que estoy dando no son, ¿pa? Es para que usted entienda la modalidad. Y esta es pregunta directa. Indique 2 razones que hacen de la batalla del Lircay un hecho de especial importancia en la historia de Chile. Entonces usted, ¿verdad?, regresa a esa diapositiva, que es esa de ahí, ¿ya? Entonces ahí, ¿es cierto?, puede ser con esa misma información o con la ayuda de la web, ¿verdad?, puede elaborar, yo diría, unas cuantas, 3 líneas, una cosa así. ¿Por qué la batalla del Lircay fue tan importante? Una pista que les puedo dar: da término a un periodo de la historia y comienza otro. Tira media pista, vos, profe, sí, pero es con nota, ¿ya? Hay un periodo que termina con la batalla del Lircay y otro que comienza, ¿ya? Así que ahí
Se las dejo. Chicos, chicas, ¿alguna consulta? ¿Alguna duda?